Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Muy bien, bienvenidos una vez más a este espacio, a este viaje al fondo, viaje que muchos valientes y generosos que se sientan acá a compartir su historia, obviamente pues tienen junto a nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente los seres humanos, digamos que vemos como el punto máximo de nuestra vida, como literalmente la cima, que es el éxito, sin entender que muchas veces esa concepción de éxito que tenemos es precisamente la que nos lleva al fondo, incluso al fondo de nuestra salud mental. Para hablar de ello está con nosotros Juanito, como me dijo que se los presentara, Juan Sebastián Valencia. Él es un alto ejecutivo estratégico en una multinacional de publicidad, un mundo además creo que difícil, ajetreado, por así decirlo, creo que muy ajetreado. Y bueno, y aquí empieza este viaje. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta de tenerte acá y la verdad muy ilusionada por esta conversación. No, Susi, el gusto es todo mío estar contigo hablando, y yo creo que este tema que es muy importante, que es la salud mental precisamente en los entornos laborales. Y para mí es sobre todo una oportunidad. Esto que estamos haciendo es terapia. Me siento yendo a terapia, yo creo que desde el primer día. Ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. Mi psiquiatra y mi psicólogo me dicen catarsis y desahogo, y es hablar de esta experiencia. Para mí también es una forma de sanar. Claro. Entonces, muchas gracias, yo muy feliz de estar aquí contigo. Y ahí, disclaimer para todos, esto se siente como terapia, pero no es terapia. Vayan donde un profesional, como Benito lo acaba de decir, catarsis y desahogo, pero porque obviamente los profesionales que están acompañando su proceso le han dicho que esa es parte del camino, pero sí creo que es importante que lo sepan. Estas son conversaciones que yo creo que nos conectan a todos como seres humanos, pero creo que vale la pena aclarar una y otra vez que toda la información que encontramos en espacios como este, en diferentes podcasts, en redes sociales y demás, son herramientas, pero siempre debemos levantar la mano y pedir ayuda. Y hablando de levantar la mano, hace un ratito fuera de micrófonos hablábamos de ese momento en el que llegaste a la habitación de un hotel después de trabajar. Supongo que quizás además en un momento de éxito profesional, ¿no? Porque me decías, acaba de llegar de trabajar todo el día con región. Entonces uno dice, wow, es una persona que ya está trabajando con región dentro de una multinacional, es una persona que está acá arriba. Y entraste a esa habitación y empezaste a tener por primera vez ideaciones suicidas. ¿Cómo fue ese momento? Y en ese momento, ¿levantaste la mano y pediste ayuda o ahí todavía no? Yo creo que ese proceso, sobre todo del burnout, que lo primero que sufrí fue burnout, es acumulación. Y yo lo veo literalmente como una tostada de pan quemado. Si tú la dejas probablemente 2 minutos, se te va a dorar. Pero si la dejas mucho más tiempo, pues se va a quemar. Y eso fue precisamente lo que a mí me pasó. Yo venía de tener jornadas de 38 horas seguidas trabajando. Sí, por cumplir expectativas, sobre todo que no eran las mías. Eso te iba a preguntar, si eran tuyas. Mucha presión. Normalmente en el mundo corporativo
todos tenemos métricas, todos tenemos KPIs, todos tenemos que perseguir un número para un balance, para revenue, para muchas cosas. Y yo venía justamente de eso, de jornadas de 38 horas. Yo me acuerdo que por allá en marzo yo levanto la mano y digo, oigan amigos, no puedo más, estoy en mi límite. Antes de que esto sucediera. Sí, antes de que esto sucediera. Y antes inclusive del viaje. No puedo más. Estoy cansado física, mentalmente. He seguido derecho en solo este mes 3 veces, en un mes como marzo, donde escasamente íbamos en la mitad del mes, y después yo viajaba. Y ese correo, que muchas veces digamos que es una ayuda o es una alzada de mano, o como nosotros lo queramos ver, una alerta, pues básicamente no obtuve respuesta de nada. Yo viajo y estando muy cansado, llegando a una habitación después de haber trabajado 8 horas previas, pues llego a una habitación, abro mi correo y tenía muchos correos sin contestar. Y me pasa lo que nunca me había pasado, que yo creo que es sentarse uno a llorar solo en una habitación. Y de un momento a otro yo empiezo a agitarme cada vez más, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, y sobre todo empiezo a pegarme puños en la cabeza, ¿sí? Desesperado. Y a tener desesperado. Y ahí es cuando surge un plan, y es, Juan, ¿por qué no compras? Yo nunca he consumido drogas en mi vida. ¿Por qué no compras heroína y que esto se acabe fácilmente? Y yo creo que esos momentos que son tan choqueantes para uno, yo siempre he sido una persona, digamos que muy feliz. Yo solía ser el alma de la fiesta, y sentía cada vez más cómo me iba tragando un hoyo negro. Y en ese hoyo negro, estando desnudo en la habitación, pegándome, llorando, ahí también en ese fondo oscuro es cuando veo un colorcito, como una conciencia que dice, Juan y tu esposa, Juan y tus 2 gatas, Juan y los sueños que tienes. Esas anclas en tu vida. Esas anclas, y fue como ese rayito que simplemente pasó y me hizo realmente tomar una decisión que postergué mucho, porque uno cree que uno va a sanar siempre, y que simplemente son momentos de mucho estrés laboral, van a pasar, pero simplemente tomé la decisión de llamar, de hacer una videollamada a mi medicina prepagada, donde me contuvieron durante 1 hora. Wow. Y Eso me iba a acuerdo de esa preguntarte, como que en profesional. ese momento, ¿quién te ayudó? Pues yo llamé, fíjate que estaba en otro país, no podía llamar y coger mi celular para llamar una línea en Colombia, sino que precisamente mi medicina prepagada tenía una opción que era videollamada. Y esa profesional, que me acuerdo el rostro de ella, fue la que me salvó. Pero también todas esas anclas que uno tiene, y me dijo, hermano, usted lo que necesita es una cita prioritaria para que lo vea un psiquiatra cuanto antes. Entonces yo estaba en ese país, y regresé el viernes en la madrugada, y yo voy el sábado como si yo fuese una cita de odontología. Fui solo, cogí el carro, me fui a la clínica Montserrat donde tenía la cita agendada. Yo les cuento, vengo de este mes así, he seguido derecho tantas veces, me pasó esto en Lima, y ahí ocurrió lo más extraño, yo creo que un vacío impresionante que nunca se me va a olvidar, y es cuando el médico psiquiatra me dice, de ahora en adelante, Juan Sebastián, usted es nuestra responsabilidad, usted queda internado ya mismo. Wow. Yo no lo entendía, o sea, yo al principio no lo entendía, yo le decía, no, tranquilos, yo en la casa puedo recuperarme, yo puedo solo, no hay ningún problema, yo no estoy loco, solo que tengo mucho estrés y tengo mucha sobrecarga de trabajo. Y lo más curioso es que llama el médico psiquiatra por un radio y dice, el paciente Juan Sebastián Valencia no puede salir de esta clínica. Entonces yo quedo así, quedo en shock,
llaman a mi esposa, porque uno cuando se registra dice nombre del acudiente. Ella no sabía. Ella no sabía. Ella sabía que yo iba a una cita, pero simplemente que me iban a dar unas pastillitas, unas goticas para calmarme, un ¿Y ella no tratamiento de sabía lo manejo que en había casa. pasado en Lima? No, ella sí sabía. Ah, ok. Ella sí sabía. Ya. Y yo quedo internado. Y yo creo que mi esposa llega con la maletica precisamente de mis cosas, y yo empiezo a vivir una experiencia muy ambigua, porque entro a la clínica. Cuando voy a entrar, yo sigo en shock, yo no decía nada. Me acuerdo, estaba mi hermana, estaba mi esposa, y me hacen quitar los cordones de los zapatos. Me hacen quitar una chaqueta porque tenía algo metálico. Entonces yo entro prácticamente como si, con ropa de casa un domingo, y entro a la clínica Montserrat, y me revisan por completo. Y me hacen quitar toda la ropa, me inspeccionan, yo creo que todas mis partes. Mi esposa era la única que había hecho eso antes. Me inspeccionan todo y después empieza un viaje tremendo donde yo me llevo un par de lecciones que son muy bonitas. Me encontré con un profesional con el que yo había trabajado antes y me dice: oiga, ¿usted por qué está acá? Le dije: no, porque me quemé, venía así, tuve una ideación suicida. Y me sorprendió verlo porque él también es un alto cargo ejecutivo en la empresa donde él trabaja. Me dice: yo no vine antes por mi ego. Sí, y muchas veces cuando uno llega a posiciones de liderazgo y a un comité ejecutivo donde son 4 o 5 los que dirigen el rumbo de una compañía, pues tú no te puedes mostrar frágil. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral eso significa debilidad. Nadie quiere ver a un ejecutivo llorando. Nadie quiere ver a un presidente llorando. Eso realmente es como si tú le dijeras al equipo: soy frágil y no me puedo partir, no tengo derecho a partirme. Claro, y ahí está, yo creo que yo no hago parte ni he hecho parte nunca de un mundo corporativo, pero ahí es donde yo digo, pucha, es que lo que sucede es, si hay un ejecutivo llorando, lo único que eso significa es que es humano. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Tú crees que el mundo corporativo ya vio eso, lo está viendo o está lejos de verlo? Yo creo que está lejos de verlo. Okay. Está lejos de verlo. Y yo creo que lo que está pasando ahorita, naturalmente pasa todo el tiempo, que son los relevos generacionales. Uh-huh. Las nuevas generaciones son cada vez más conscientes. Dicen: yo no tengo que entregarle mi vida al trabajo. Mientras que hay otras generaciones naturalmente que le entregan su vida al trabajo. Y yo creo que esa fue la segunda reflexión que yo me llevé de la clínica, de mi paso, de mi internación. Yo creo que la clínica, y es ese momento donde tú te das cuenta que tu hoja de vida tiene todo menos tu vida, y que uno muchas veces es un cargo. A mí me llama la atención cuando estoy en estas terapias de grupo, preguntan: Juan, ¿quién eres? Y yo lo primero que digo es: yo soy un alto ejecutivo de bla, 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 bla. Y me responde la psicóloga: ¿quién eres? Venga, yo no le pregunté, ¿usted qué hace? ¿Es usted quién es? Y es que muchas veces yo creo que no hay frase más cierta que esa, que yo creo que fue lo que escribí muchas veces allá, y es que la hoja de vida tiene todo menos la vida de uno. Uh-huh. Y uno ve simplemente la vida como una escalera que va subiendo. Tú pasas de ser practicante a ser junior, de ser junior a ser senior, de ser senior a ser director, de ser director a ser vicepresidente, de ser vicepresidente a ser ya el presidente. Hijo de puta, y si hubiera algo más arriba, ¿seguirías? Y uno se da cuenta que muchas veces uno es un cargo. Basta ver las conversaciones cotidianas que yo tuve después de eso, cuando tú conoces gente nueva. ¿Y eso usted qué hace?
No, yo soy vicepresidente, yo soy director aquí, yo soy director allá, yo trabajo en esta multinacional o trabajo en otra multinacional. Y al final es como el ego un poco, ¿no? Demasiado. Porque si dices que eres vicepresidente, pues eres mucho más, así yo te digo, no, yo apenas soy practicante, no sé. Totalmente. Y también es donde trabajas. Claro. Que eso también lo va desconectando a uno. Y uno entra sin querer en algún momento de la vida con ese conflicto que es el ser versus el hacer. ¿Tú quién eres? Y por el otro lado, ¿qué estás haciendo? Y yo creo que a mí eso me golpeó mucho y me hizo inclusive, digamos que dejar a muchos amigos esperándome en una reunión por ser sencillamente el héroe corporativo. ¿Sí? De decir, oiga, usted es el único que puede hacer esto en esta compañía. Y uno se va creyendo ese cuento y sencillamente te das cuenta que has dejado atrás un montón de momentos que yo creo que te hubieran podido nutrir el alma. Y lastimosamente digamos que en esas estamos. En esas está, digamos que el mundo corporativo, donde hoy pueden haber un montón de protocolos de salud mental, pueden haber en las grandes multinacionales o en las pequeñas compañías discursos hermosos de salud mental, pero cuando ahí te pasa algo, tú pasas de ser el héroe corporativo a ser el villano corporativo. ¿Por qué lo dices? Porque ya no eres el que se corre todas las batallas buscando revenue o buscando KPIs o buscando cómo brillar en una compañía. ¿Sí? Y pasas a ser el que dice no. Mi vida está por acá, ustedes hasta aquí llegan y tú pasas a ser el villano. Y cuando empiezas a hablar de salud mental, que eso es una de las cosas, digamos, que muy feas, yo creo que pasan en el mundo corporativo, es cuando alguien decide hablar de salud mental. En mi caso, digamos que fue terapéutico, empieza a ser, usted es ahora un caso dentro de la compañía. Usted no está alineado con la compañía. Y ahí empiezan a surgir, digamos que muchas cosas más, que en mi caso, por ejemplo, hacían parte de un tratamiento terapéutico, escribir sobre mis reflexiones. Yo escribí sobre la Montserrat, escribí inclusive digamos que lo que pudo haber sido mi última foto en este viaje corporativo que yo tuve, y pasé a ser objeto de burlas dentro de la compañía. Y lo que más duele es que venga de altos ejecutivos. Y eso, después de tú estar tratando de sanar, de tomar muchísimos medicamentos, que uno está en inclusive resistencia. Yo he pasado por todos los medicamentos sabidos y por haber, todos los laboratorios, tú empiezas a sufrir esas burlas. Sí, que yo creo que eso después hablaremos mucho más. Pero yo creo que hoy la salud mental es un lindo discurso, no en todas las compañías, simplemente para tener un requisito que inclusive el mismo gobierno exige, que afortunadamente se han firmado muchas leyes y muchos decretos últimamente sobre la salud mental, pero el mundo corporativo lo ve simplemente como un requisito. Claro. Como hay que poner este aviso acá porque si no nos penalizan, entonces póngalo, pero pues que la gente se encargue de leerlo. Y punto final, o sea, como delegando un poco la responsabilidad. Demasiado. ¿Qué pasó cuando saliste de la Montserrat y llegaste a trabajar nuevamente? Sí, pues mira, mi esposa me saca voluntariamente porque creía que ese era un espacio que podía no hacerme tanto bien, porque justamente digamos que la mamá de mi esposa, ella estuvo digamos que en clínicas psiquiátricas y entiende lo que se vive en una clínica psiquiátrica. Yo después sigo con médicos particulares a quienes les agradezco digamos que un montón,
que de verdad los psiquiatras, los psicólogos empiezan, digamos que a ser parte fundamental de mi vida, de mi recuperación. Les agradezco a todos, de verdad. Empiezo yo terapia, me dicen catarsis y desahogo, yo empiezo a escribir sobre esto en LinkedIn principalmente, y regreso a la compañía. Yo no esperaba que me hicieran un recibimiento con bombos y platillos, pero sí con un poquito más de humanidad, con un poquito más de empatía. Entonces se me empiezan a acercar personas a decirme, oiga, venga, en una reunión donde están varias personas, preguntaron por usted, dijeron que estaba internado en la clínica Montserrat, y dicen, ay, tan rico, yo también me quiero ir a descansar a la clínica Montserrat. Wow. En un foro donde están todos los directivos. Entonces me empiezan a mencionar este tipo de cosas, se me empiezan a acercar personas a decirme, oiga, venga, escuché o hice parte de esta conversación donde hablaron de usted y me hablaron mal de usted, altos directivos de la compañía, donde decían que yo solo quería llamar la atención, que lo que buscaba era únicamente likes, y en un canal como LinkedIn, donde realmente solo se comparten éxitos, y yo solo estaba buscando esa catarsis y desahogo, porque si no sentía que iba a explotar por dentro. Y fíjate la ironía, como en una red o en una plataforma en donde se comparten esos hitos dentro de lo que es, yo creo que el camino laboral de todo el mundo. Tú estabas además compartiendo pues un momento, creo que opuesto a lo que cualquier persona podría interpretar como éxito, ¿no? Exactamente, porque yo creo que en ese camino también encontré que hay muchas personas padeciendo esto. O sea, leí en algún momento, son 7 millones de colombianos los que sufren de salud mental, y gran parte de ellos se ausentan laboralmente por eso. Entonces yo empiezo a sufrir de burlas, de comentarios inapropiados, y empiezo a sufrir sobre todo algo muy, muy feo que me volvió a mandar a la lona, que fue el silencio. Empiezo yo a pedir dónde están los protocolos de salud mental. Los pedí hasta 5 veces, porque yo quería saber cómo manejar esta situación, ¿sí? Porque es muy difícil uno intentar recuperarse e intentar del otro lado trabajar como si nada pasara y defender tu dignidad, ¿sí? Porque hay muchas personas inclusive que renuncian teniendo problemas de salud mental, simplemente deciden renunciar y deciden llevarse ese problema de salud mental a otra compañía. Sí, yo decidí por este lado enfrentarlo desde esos 3 vértices: recuperarme, seguir yendo, digamos, que a mis terapias, trabajar como si nada pasara. Es más, me acuerdo que cuando regreso, esa primera semana, me tocó trabajar el fin de semana. Wow. Regreso y me toca trabajar el fin de semana. Entonces yo ya regreso con otra conciencia, y sobre todo con una bandera muy grande, que es ayudar a que las personas ojalá se quemen en la playa, pero no se quemen en los trabajos, porque en esos momentos de oscuridad uno encuentra propósito. Pero sin lugar a dudas, digamos que hoy todavía no estamos listos en el mundo corporativo para hablar de salud mental. Es incómodo hablar de salud mental. Ahora, cuando hablabas de ese silencio corporativo, me volví un poco a la historia con la que comenzaste del correo que enviaste inicialmente antes del episodio en la habitación del hotel, en donde dijiste, hola, estoy cansado, me pasa esto, y que no obtuviste respuesta. Y un poco también conectándolo con lo que hablabas de, claro, esa posición de quién soy frente también al lugar al que trabajo. Entonces, haces parte de una empresa enorme, importante, y eso muchas veces, pues, frente a el discurso que uno tenga en la vida, pues genera un estatus importante. Pero
más allá de eso, cuando obtuviste o no obtuviste respuesta, te empezaste a enfrentar a ese silencio, ¿cómo te cambió la idea de ese lugar en el que trabajas? Es como, si se porta con tanto orgullo de trabajo en este lugar o qué se siente, porque es un poco como, no sé si sentirse traicionado por esa empresa a quien le has entregado un montón, o decepcionado, o qué llega a ti o qué llegó a ti en ese momento cuando empezaste justo a enfrentarte a ese silencio, y qué pasó con ese orgullo que de repente sentías por trabajar ahí. Y a mí lo primero que recuerdo cuando empiezo a sufrir todo esto es que yo hice una apuesta por ellos. Uno muchas veces hace apuestas por crecer en un lugar, Claro. por desarrollar naturalmente una de esas vértices o pedacitos de tu vida que es el profesional. Y enseguida se me vino a la mente cuando me llegó una oferta de otro país Okay. para irme a liderar un equipo fuera de Colombia con un cargo regional, y yo lo que hice fue hacer una apuesta quedándome. Y obviamente uno siente decepción, obviamente uno siente tristeza, pero sobre todo es como que se te caen las máscaras. Como que te das cuenta quién es quién. Uno empieza a darse cuenta y empieza a darse cuenta naturalmente que eso pasa. Ellos están defendiendo un negocio y yo soy simplemente una persona alzando la mano por la salud mental. Y uno empieza a sentir como si tú te estuvieras enfrentando con un gigante que tiene 8 brazos musculosos y tiene un montón de armas. ¿Sabes? Es como esa escena de David versus Goliat, donde empiezas a enfrentarte a un aparato enorme, legal, jurídico, reputacional, que te empieza a espichar y espichar y espichar más. Yo agoté realmente todos los recursos, eso sí. Yo hablé con ellos, les dije, oiga, venga, está pasando esto, escuché estos comentarios, no tuve respuesta. Después tú empiezas a darte cuenta que es como si quisieran meter, y es mi percepción, como si quisieran meter el mugre debajo del tapete. Sí, es esa sensación de tú estar barriendo y metes debajo de la alfombra para que todo sea perfecto. Y en vista de eso yo sigo un conducto regular. Yo denuncio, digamos que al holding, y el holding devuelve todo para acá. Entonces tú empiezas a agotar todos los recursos para defender tu dignidad, hasta que llega un momento, porque creo que eso pasa mucho, y es el que no sirve, desgastémoslo. ¿Para qué? Para que él tome la decisión De irse. Y no te miento, he pasado por muchos sub y bajas. Después de eso, de lo que pasó en Lima, he tenido otras 2 ideaciones suicidas, con planes claros. Uno fue con clonazepam, con una sobredosis de clonazepam o ribotrilo, como se le conozca, que es un medicamento que actualmente estoy tomando, y eso te va espichando. Pero más allá de eso, creo que es algo ambivalente, porque al mismo tiempo te va llenando de fuerza, una fuerza que tú desconoces, que tienes adentro, para hablar del tema. Y esa fuerza precisamente viene de las personas. Cuando yo escribí estos posts, hace poco me llega un mensaje muy bonito en el interno de LinkedIn, donde me dice, oiga, gracias porque usted me salvó la vida. Y empiezas a encontrar que tu voz es un espejo de alguien más que está pasando por lo mismo. Y lo que tú tienes es realmente ese propósito. Y todo lo que viviste
no es otra cosa que un regalo mal empacado. Está sucio por fuera, vuelto nada, es una bolsa de basura. Y cuando lo abres, simplemente está el propósito. Está esa chispita hermosa que está ahí. Entonces he pasado por decepción, he pasado por tristeza, he pasado por angustia, he pasado por ansiedad, pero también por un estado muy bonito que es la iluminación de ese propósito. Y dice, ¿tú qué carajos viniste acá? A ser el profesional realmente más destacado de todos, vicepresidente de la Vía Láctea de esta compañía, o viniste a sembrar algo más en la vida de alguien y a encontrar ese significado en la vida que a mí me costó 36 años. Si no hay nada más valioso que tu propia vida, y obviamente caminar este camino, yo creo que priorizando tu tranquilidad, ¿por qué sigues resistiendo? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar, porque sería muy sencillo tirar la toalla, es decir, me bajo de este bus. Pero tú, cuando amas tu profesión, es difícil hacerlo, porque esto no se trata de las compañías, se trata de las pasiones que tú tienes en la vida. Y también hay muchas cosas también detrás. Yo no estoy ni sigo en la compañía por venganza, en lo más mínimo. Creo que mi relación con mi equipo es extraordinaria y he sentido como el abrazo realmente de ellos, sino que estoy muchas veces para poner esta conversación en una industria que es muy difícil, en una industria que normaliza trasnochar. El estrés, además. Normaliza el estrés, inclusive digamos que muchas veces. La semana pasada yo venía escuchando eso, estaba en una reunión donde decían, oiga, seguí derecho, estoy vuelto nada. Sí, con orgullo. Con orgullo. Sí. Y yo creo que sigo ahí precisamente por eso, porque creo que algo tiene que cambiar en el mundo corporativo, y si yo soy un instrumento para hacerlo, lo haría 1000 veces. ¿Qué crees que tiene que cambiar? Ahora, cuando hablabas, yo me preguntaba, ¿será que al mundo corporativo le hace falta más empatía o más conocimiento frente al tema? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Hace falta conversaciones incómodas. Y la salud mental es una de ellas. Creo que sin duda alguna, cuando uno pone la salud mental en el centro de una estrategia corporativa, créeme que los resultados llegan por sí solos. Tú no puedes estar trabajando con personas quemadas, con un pabellón de quemados. Hace poquito hablaba con una persona que me da una frase que me rompió la cabeza, y es que el burnout tiene más quemados que la Inquisición. Wow, claro. Y yo creo que poner esas conversaciones en la mesa hace falta. Poner más conversaciones en LinkedIn incómodas, donde todo es perfección, donde nadie se quema, donde nadie llora. Eso es importante. Creo que hacen falta más líderes que sean menos roca y empiecen a ser, como yo lo he bautizado, porque yo me considero uno así, más líderes peluches, capaces de sentir, líderes que vean realmente en la vulnerabilidad un superpoder de ser humanos, porque eso es revolucionario. El solo hecho de sentir a tu equipo, de sentirte tú, hace que haya un liderazgo más humano. En un mundo corporativo donde te exigen más resultados, más presión, más horas, te está exigiendo que tú seas el héroe corporativo. Esa pizquita de vulnerabilidad hace falta. Y fíjate que yo a veces siento que es como una bomba. Yo creo que es un tema que es una bomba de tiempo, porque lo hablábamos ahora. Creo que las generaciones que vienen, las generaciones más jóvenes, creo que le dan un peso mucho más grande no, mi vida, o sea, el trabajo sí, pero mi vida es mi vida. Creo que
eso lo pusimos sobre la mesa hace un ratito, pero creo que es una bomba de tiempo porque en la medida en la que las empresas no se den cuenta que dentro de ellas ya hay personas que están teniendo problemas y que además, si se piensa desde la estructura de negocio, un empleado incapacitado por salud mental le va a seguir de igual manera costando a esa empresa. Entonces es como, si uno lo ve desde la perspectiva de los números, pues las personas que están allí sufriendo en términos de salud mental, en algún momento les van a costar más de lo que pensarían que les pueden costar. Entonces creo que es una bomba de tiempo. Mira que no solo eso. Alguien quemado que renuncia se lleva un conocimiento de una compañía. Y siempre nos han dicho que contratar a alguien nuevo es mucho más costoso que retener el que ya está. Y yo creo que eso es una bomba de tiempo, porque hoy lo que tú decías ahora, las nuevas generaciones no están dispuestas a eso. Las nuevas generaciones no les interesa ir a una oficina. Si pudiesen trabajar remotos, trabajan remotos. Y hay cada vez más solopreneurs que llaman diciendo, yo me voy a crear una empresa o me voy a emprender. Nómadas digitales, no además. Estoy nómadas digitales y me voy a trabajar donde sea, no importa el cargo. Inclusive hay una crisis de empleabilidad en las nuevas generaciones. Ya es cada vez más difícil, y lo digo con conocimiento de causa, contratar nuevas generaciones, por lo menos en la industria del mercadeo y la publicidad, que nadie quiere trabajar, muy poquitos quieren trabajar en agencias, ¿sí? Porque saben a qué se exponen. Y yo creo que eso es una bomba de tiempo por donde se le mire. Total. Por donde se le mire. Y también cuando hoy el mundo corporativo tiene esas grandes brechas entre equipos muy senior que ven el trabajo de 8 a lo que dé como algo normal, con unas nuevas generaciones, porque hoy yo creo que gran parte del talento mid es cada vez menos dentro del mundo corporativo. Ya hay equipos senior y equipos junior. Y este equipo junior no quiere trabajar de 8 a 6 o a 8 a lo que se le dé. Prioriza otras cosas. Prioriza otras cosas, como debe ser. Prioriza su vida, prioriza sus relaciones, prioriza sus amigos, se prioriza él mismo, hace ejercicio, come bien y no está dispuesto a trasnochar por una pizza. No está dispuesto a eso. Y yo creo que eso, y ahora, con la inteligencia artificial, va a hacer que hayan realmente en el mundo corporativo menos personas dispuestas a trabajar en él. Que yo creo que eso, como dices, es una bomba de tiempo. Ahora hablabas de tus pasiones cuando hacías referencia a tu trabajo. ¿Qué te apasiona a ti? Porque ya hablamos un poco del propósito que encontraste dentro de todo este camino, pero ¿qué te apasiona? Mira que yo no había descubierto eso en mí. Y contar historias me apasiona. Y contar historias desde todos los frentes posibles. Yo, en medio, digamos, que de esta crisis, empecé a escribir. Y cuando uno escribe con el alma, tratando de expulsar todo eso que tienes adentro, sin quererlo encontré una pasión. Ahorita estoy escribiendo justamente mi primer libro, que va relacionado justamente con la salud mental en el mundo corporativo, y encontré esa pasión. Sí, escribir sana. O sea, creo que desde el inicio del tratamiento y sin ni siquiera haber dicho, digamos que nada, a mi psicólogo y mi psiquiatra, lo primero que me dijeron fue: escribe un diario, porque escribir es terapéutico. Y encontré, curiosamente, digamos que en la medicina, en la terapia, en el escribir, una de mis pasiones. Escribo desde el corazón. Encontré una pasión también de pararme en un escenario y contar mis historias, que son mi activo más importante. O sea, mi experiencia
siendo, digamos, que uno más del pabellón de quemados en la Montserrat, me ayudó, digamos, que a pararme en un escenario a hablar sobre esto, que muchas veces es desgarrador. Al inicio fue desgarrador para mí, pero hoy lo veo como un llamado de la vida, realmente a dejar ese cargo atrás y hablar de lo que tú tienes adentro, hablar de lo que pasaste, de tus experiencias, de ideaciones suicidas, de la relación con el éxito, de, venga, priorícese usted, marica, sí, empiece a dejar a un lado esos cargos rimbombantes en inglés y empiece usted a hablar de su puta vida y empiece a ayudar a alguien más. Entonces encontré curiosamente en ese contar historias con mi voz y con un lápiz escribirlas, encontré una de mis pasiones más grandes. Encontraste pasión y propósito. Encontré pasión y propósito. Y hablando de lo que haces, porque al final, si bien lo que hacemos no es lo que somos, pero sí hace parte. Hoy por hoy, después del camino que has atravesado y que sigues atravesando y en el proceso en el que estás, como profesional, ¿qué te sueñas? ¿Para dónde crees que vas? ¿Cómo crees o cómo quisieras más bien que, entre comillas, cómo terminar esta historia como profesional? A mí me gustaría que esto acabara con una gran conversación sobre la salud mental. ¿Cómo vaya a acabar? No lo sé. No lo sé. No sé hasta dónde me den las fuerzas de seguir. No sé hasta dónde quieran ellos llevarme, pero sé que esta horrible noche tiene que acabar algún día. ¿Y cómo me veo yo profesionalmente? A mí me importa un carajo mi cargo hoy. Y entiendo que yo soy un líder que tiene la responsabilidad de alguien más, de cuidar a un equipo. Seres humanos. Seres humanos que sienten, que se cansan, que tienen pasiones más allá del trabajo. Y me veo, digamos, que transformando compañías, transformando personas y transformando esa visión del liderazgo que tenemos, que no es ser de roca y que nada te atraviese. Yo creo que es mejor líder el que llora enfrente de su equipo que el que no permite que las emociones, inclusive de parte de su equipo, se sean sobrepongan. Exacto. Y me veo transformando el liderazgo, me veo dando conferencias sobre la salud mental y ayudando a otras personas, que creo que servir es muy bonito. Y servir en una causa, digamos, que tan noble como es cuidar la cabecita de uno. La torre de control. La torre de control. Literalmente. Cuidando el corazón de las personas, creo que ahí me veo. Y veo que mi historia va a llegar a muchos que seguramente están atravesando por lo mismo y que prefieren renunciar o prefieren quitarse la vida o prefieren sencillamente tragar y tragar y tragar hacia adentro hasta que implosionan. Y me veo así. Yo desde el inicio no me da pena hablar que tengo un diagnóstico, he tenido muchos diagnósticos, uno que realmente son clasificaciones raras, uno que se llama Z567, dice los otros no especificados relacionados con el mundo laboral. Okay. Ese es mi diagnóstico principal, unos asociados como trastorno mixto, ansiedad, depresión. A mí no me da pena decir que tomo clonazepam para que el corazón no salga corriendo antes que yo, que he pasado por sertralina, he pasado por venlafaxina, simplemente para regular mis emociones. No me da pena decir que tengo que tomar medicamentos para dormir.
porque una de esas cosas es cuando tú sueles trasnochar y trasnochar y trasnochar y trasnochar mucho, pues eso te empieza a ocasionar trastornos del sueño. No me da pena decir que he pasado por trazodona, que he pasado por lírica, que es la última que estoy tomando. No me da pena que he pasado por quetiapina y que hoy, en medio de este podcast, estoy medicado. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces creo que compartir esa historia frente a los demás es en lo que de verdad me quiero dedicar. Y ahí no hay cargo. Ahí realmente es una vocación de servir. Claro. Fíjate que yo creo que a mí hay algo que me ha conmovido mucho de todo este camino en este espacio, y es que uno, persona tras persona que se ha sentado acá a compartir su historia con valentía, como lo decía al principio, uno encuentra puntos en común súper claros, como por ejemplo algo que dijiste ahorita, y es: yo creía que yo podía solo. Todos los seres humanos pensamos que creemos solos, que podemos solos, ¿no? Es como yo puedo. Pero otra muy bonita, y es como que todos estos caminos, o normalmente ese fondo al que llegamos como seres humanos, normalmente cuando lo atravesamos con conciencia y como atreviéndonos a atravesarlo literalmente, la vida nos recompensa con propósito. Este espacio como tal nació, yo creo que pues de un propósito que llega a través del fondo que yo también viví. Y ahora que contabas y decías que parte de tu propósito y parte de tu pasión que había llegado tras este camino era contar historias, y creo que puede ser una reflexión linda para cerrar, es: ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historia le quieres contar al mundo? Hay una frase, esas que le llegan a uno a la vida. Yo en algún momento escribí que yo quiero convertir el dolor en creatividad, la crisis en mensaje y la oscuridad sencillamente en colores. Y creo que esa es lo que me está moviendo ahorita. Es lo que los psicólogos llaman la dirección vital. ¿Sí? Mi psicóloga, que siempre, digamos, que ha estado ahí al lado mío, me dice: siempre piensa en esa dirección vital. Y es cuando usted tenga 80 años y le estén haciendo una fiesta de 80 años, ¿qué van a decir de usted? Y yo quisiera que dijeran eso. Juanito fue un man que convirtió en dolor por el que pasó en manifestaciones creativas. Un señor que convirtió su crisis en un mensaje para otros, y que convirtió la oscuridad que él pasó y que se embarró de mierda en ese hueco horrible, que es la única forma. Y cuando uno toca fondo, yo creo que es cuando uno más se conoce y conoce y encuentra ese propósito. Entonces yo creo que eso es realmente lo que yo quisiera para mi vida y para muchas vidas, que seguramente uno puede impactar. Lo que tú haces, seguramente lo van a ver muchos que se ven en el espejo y dicen: huevón, necesito ayuda. Porque uno de verdad no puede solo. Eso es, yo creo que una de las grandes mentiras que uno se puede hacer. Total. Es como cuando el alcohólico dice: yo puedo solo. Yo no necesito de terapia, yo no necesito de esto. O inclusive, digamos que alguien que sufre un desorden alimenticio dice: yo puedo solo. Esto mismo me pasó a mí, ¿sí? De estar en ese fondo oscuro y decir: no, yo puedo solo. Son solo picos de trabajo. Son solo... Es solo estrés. Solo estrés. Y uno suele minimizarlo demasiado. Pero cuando te das cuenta que tu vida está en riesgo, solo tienes dos opciones: o levantas el teléfono y pides ayuda, o probablemente desapareces y no estás. Ese puede haber sido mi caso.
Y yo me agradezco todos los días de mi vida haber levantado ese teléfono y decir, yo no puedo solo. Esto es duro porque lo recuerdo con muchísimo dolor. Y que hubiera sido mi esposa sin mí. Que hubiera sido de todos esos sueños que hubiera dejado como asignaturas pendientes. Y yo creo que me lo agradezco todos los días. Me agradezco estar aquí en este sofá contigo hablando. Porque pude haber no estado. Y ojalá todas las personas cuando atraviesen ese fondo pidan ayuda. Hay demasiadas cosas, demasiados recursos. Hay líneas gratuitas. Hay psicólogos. Está la EPS. Está hasta la ARL. Hay muchos recursos para que muchas personas se queden con nosotros. Y me agradezco todos los días de haber tomado esa decisión. No me arrepiento ni un solo segundo. Y gracias por estar acá. Obviamente te escucho hablar y me conmueve muchísimo porque yo también estuve ahí, porque yo he atravesado ese camino y sé lo que se siente. Y como me lo dijo alguna vez una amiga mía, y es, ten la plena seguridad de que el mundo sí es más bonito contigo acá. Entonces, gracias por quedarte. Gracias por quedarte y gracias por estar acá y gracias por lo que estás haciendo, porque creo que sin duda, no solamente a través de este espacio, sino a través de cada palabra que has escrito y que vas a escribir, cada palabra que has dicho en las conferencias y vas a decir, estás generando un impacto inmenso. Entonces, de verdad, muchas gracias. Me siento muy honrada de haber podido tenerte acá y nada, nuevamente gracias. No, a ti, Susi, y que esta conversación salve vidas, que este podcast salve vidas. Te agradezco mucho por el espacio. Creo que salgo livianito de acá. Me alegra. Salgo liviano y espero que mis sueños también sueñen conmigo, que me lleven a salvar muchas vidas. Gracias. Así será, a ti. Gracias.